Y veía yo que este cuerno hacía guerra. Y la semana pasada hablamos de eso. Hablaba de la bestia esta que tenía un cuerno pequeño. Dice, hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron, ¿qué dice ahí? El reino. Muy bien, esta es la continuación de lo que estábamos hablando la semana pasada y tocamos bastante acerca de cómo es que el enemigo va a atacarnos, y parte de lo que él hace para atacarnos es cansarnos, agotarnos, desgastarnos. Yo espero que tú en tu propio corazón estés considerando, Señor, si tú nos hablas de este tema, revélame a mí, abre mis ojos, abre mi entendimiento para que yo pueda saber en mi vida cuáles son los aspectos donde yo puedo ser atacado, donde estoy siendo atacado, o donde yo tengo que saber que es la forma como el enemigo está atacando para yo saber qué decir. Porque el Señor no solamente nos habla para nosotros, pero nos habla para también ser la voz de verdad en el mundo en el cual vivimos. Entonces hablamos todo eso la semana pasada y dice aquí que en esos dos versículos muestra algo que es muy interesante, porque podemos gastarnos todo el tiempo hablando de cuán fuerte el ataque del enemigo es, cuán grande la bestia es y cómo nos puede desgastar. Pero ¿cuántos entienden? Sobre todas las cosas hay un poder mayor, y eso es el poder soberano de nuestro Dios. ¿Cuántos entienden eso? ¿Se entiende? Sí, alábale, porque mira, y quiero desafiar tu mente en esta noche, porque muchas veces sabemos eso, pero no se nos ha sido revelado. Mira lo que estoy diciéndote. Sabemos ese concepto aquí, pero todavía no se nos ha sido revelado. Conocemos esa teoría, pero todavía no caminamos en ella. El hecho de saber que Dios es soberano sobre todas las cosas va a demandar que tú y yo reaccionemos diferente, que tú y yo tengamos algo en nosotros que muestra que es cierto. No solamente lo sabemos, lo vivimos, se nos ha sido revelado, y más que nunca en este tiempo que estamos viviendo, el Señor está causando que su pueblo entienda por sobre todas las cosas el poder mayor es de aquel que está sentado en el trono, y ese es nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces dicen estos dos versos que aunque la bestia, aunque el enemigo, aunque este cuernito aquí está haciendo guerra contra los santos, y te hablé de eso la semana pasada, ¿cuántos se dan cuenta que dice ahí? Todo eso ocurre hasta que vino el anciano. ¿Cuántos dicen conmigo? Hasta aquí. Dígalo, hasta aquí, diga. Y tienes que entender, las cosas van a pasar como tienen que pasar hasta que el Señor defina y decida hasta aquí nomás. Eso nos tiene que dar a nosotros una tranquilidad de saber, primero, que nada se escapa de la soberanía de nuestro Padre Celestial, y realmente Él tiene al final la última palabra. Diga conmigo, Dios tiene la última palabra. Sí comiste, ¿verdad? Porque tú puedes hablar un poquito más fuerte. Una vez más conmigo, Dios tiene la última palabra. Yo puedo oír a alguien allá en su televisión gritando, Dios tiene la última palabra. Es importante que entendamos eso, porque aquí dice, todo eso pasaba hasta que el juez, dice, el anciano de días, se sentó y hizo juicio. Y ese es un aspecto que tenemos que entender nuestro Dios, porque cuando hablamos de la autoridad de Dios, tenemos que entender que esa autoridad se manifiesta en juzgar todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas. Las de aquí, las de arriba, las de todo lugar. Tú tienes que saber que Dios en su autoridad no solamente hace, pero Él juzga. Y cuando el Señor dice es tiempo de que traiga juicio, ahí es que ciertas cosas van a cambiar. Cuando el Señor dice hasta aquí, eso es una palabra de juicio. Pero acuérdate, tú puedes decir lo mismo y a veces no va a pasar. ¿Cuántos de ustedes han dicho hasta aquí llego y nada que ver? O dijiste hasta aquí, enemigo, y como que pues no, nada. ¿Sí te ha pasado que lo dices de pronto más de abrumado, de fastidiado, hasta aquí ya? Pero el poder real está cuando Dios dice hasta aquí, porque Él es juez y su autoridad se revela en el hecho de que Él puede juzgar. Y nos dice aquí que cuando Él hace juicio,
Él siempre va a hacer juicio entre dos cosas, porque recuérdate, Él no está atado a nuestra condición en el sentido de que nosotros tenemos luchas y adversarios. Dios no tiene adversarios. Pero cuando Él juzga, Él siempre va a juzgar en favor de alguien y también en contra de alguien. Y la Biblia nos enseña, y este versículo es muy claro, que Dios siempre va a juzgar en favor de su pueblo. Diga conmigo, de mí. De una vez más diga, de mí. Entonces, cuando Dios se manifiesta como el juez de todas las cosas, lo que Él va a juzgar es en favor de su pueblo. Ahora tú dirás, no, pues ¿qué tal juez? Ese juez tiene balanza chueca. No, lo que ocurre es que las cosas que Dios hace en su justicia siempre está basado en su voluntad, y su voluntad siempre va a incluir lo que es de Él, su pueblo. Por eso en esta vida caminamos con esa revelación de que aunque esto está mal, aunque esto no va bien, aunque aquí estoy sufriendo, aunque hay un enemigo, yo sé que mi juez justo va a juzgar tarde o temprano conforme a su voluntad, que me incluye a mí también. Y dice ahí, se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo. Diga conmigo, llegó el tiempo. Algunos lo han entendido, otros no. Diga conmigo, llegó el tiempo. Monte de Sión, yo te estoy aquí para declararte que llegó el tiempo del Señor a tu vida, y este es el tiempo que tienes que recibir. Si tú lo has entendido, deberías estar aplaudiendo, pero todavía incluso con más. Mira, el tiempo es algo muy interesante, porque cuando dice llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, el tiempo exacto va a producir que los hijos de Dios o su simiente o su pueblo reciba algo. ¿Cuántos están dispuestos a recibir algo? A muchos dicen, señor pastor, yo quiero recibir, mira, no tengo nada. Sí, yo sé, muchos estamos seteados en eso, queremos recibir esto o aquello, pero ¿cuántos entienden que lo mejor que podemos recibir es lo que Él nos quiere dar? Eso realmente hace la diferencia en nuestras vidas. Yo no estoy aquí para contarte un cuento de decirte vas a recibir esto natural o vas a recibir esto que tu corazón natural anhela. Estoy aquí para decirte, es el tiempo que Dios quiere darte lo que Él ha predestinado que va a ser para ti, de Él para tu vida, ¿me entiendes? Órale, entonces tiempo es muy importante. Y mira, en la Biblia está escrita no en español ni en inglés. Está escrito o en arameo o en griego o en hebreo, y partes ahí que de pronto cierta gente todavía no se pone de acuerdo. En otras palabras, estaba escrito en un idioma que no se usa en este tiempo. Entonces, cuando uno quiere sacarle o entender ciertas cosas, uno tiene que ir al original de esos lenguajes. Y cuando tú vas al original de los lenguajes, te vas a dar cuenta que muchas palabras encierran sentido más profundo que a veces no vamos a entender con el uso de nuestro lenguaje actual. Obviamente en nuestro lenguaje actual para muchas cosas tenemos diferentes palabras, pero es interesante que cuando tú vas a la Biblia y quieres entender algo, te vas a dar cuenta, wow, no había considerado esto, y una de esas palabras es tiempo. Porque tiempo, cuando vemos tiempo, muchas veces nos equivocamos, y aquí es donde quiero que prestes atención, porque cuando queremos estudiar la Biblia, como te vivo diciendo siempre, no puedes usar una mente natural, tienes que recibir la revelación y la ayuda del Espíritu Santo, porque es algo espiritual. Y el tiempo es bien interesante, porque cuando vamos al inicio del tiempo hay dos aspectos. Hay el aspecto natural y hay el aspecto más establecido por Dios. Y si tú vas al significado de tiempo en el griego, porque ese es el original del que se estaba utilizando, hay estas diferencias. Y la palabra para el tiempo común, el que usamos, proviene de esta palabra cronos. No sé si algunos han oído, hasta había una marca de reloj que se llamaba cronos, porque hablaba del tiempo cuantitativo, del tiempo que estamos pasando, del tiempo natural. Pero hay otra palabra que se usa, y específicamente cuando tiene que ver con Dios manejando el tiempo, y eso es la palabra kairos. Diga conmigo, kairos. Y esa palabra kairos no es algo cuantitativo natural, tiene que ver con oportunidad. Tiene que ver con un lapso de tiempo donde hay las condiciones perfectas para que se dé ciertas cosas. Entonces, kairos se refiere a un momento en el tiempo donde Dios dice, este es el momento.
Y ahí sale esta palabra que cuando uno dice el momento señalado por Dios o el tiempo perfecto. ¿Alguna vez has oído esa palabra, el tiempo perfecto? Los más espirituales dicen, yo espero el tiempo perfecto de Dios, pero a veces no entendemos porque a veces pensamos en tiempo natural, ¿verdad? Y por eso cada vez que un año nuevo empieza pensamos que ese es el tiempo perfecto, pero Dios no opera de esa manera. Pero en su tiempo, el kairos de Dios, cuando Dios dice este es el tiempo, ese es el momento de la oportunidad. Y uno tiene que ponerse a ese ritmo con Dios, porque si el Señor dice ese es el tiempo y tú dices, no quiero, entonces pierdes lo que Dios tiene. ¿Para cuántos me están entendiendo lo que te estoy diciendo en esta noche? Okay. Ahora, si tú tienes el Espíritu de Dios, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios en ese lugar? Y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Ya tú debes haber tenido un sentir en ti que te está diciendo, este es un tiempo diferente a otros tiempos que hemos vivido. Lo que se puede ahora no se ha podido ni se podrá en otro momento. Por lo tanto, ¿cuántos han oído eso de parte de Dios? Prepárate para un tiempo como este. Pues estoy aquí para decirte, el Señor dice, es el tiempo de la perfecta voluntad de Dios y Él quiere hacer algo que no hemos visto, que no hemos conocido. Y tú tienes que estar muy atento a esto, iglesia, de poder saber, Dios está haciendo cosas que en mi vida no las había hecho o no era el momento. Por eso si sientes un desgano o un despertar en ti, tienes que entender que es parte de lo que Dios dice. Y te hemos venido hablando que ese es el día del nuevo despertar, es el día nuevo del Señor. Y en esa oportunidad o en ese tiempo o lapso de oportunidad, Dios va a hacer cosas en ti, a través de ti, y más que nada va a engrandecer tu entendimiento de quién Él es y cómo Él quiere relacionarse contigo. Es muy importante que entendamos, no seguimos una religión así por decirla, seguimos a un Dios vivo, que es el Señor de todas las cosas y que está mostrando su poder y su realidad. Y eso es más grande que el hecho de que Él sea tu Salvador, tu Señor individual. Él es el Señor de todo. Y mira lo que dice más adelante en el versículo 25. Mira lo que dice. Y hablará palabras contra el Altísimo, en verdad es esa bestia que hablaba contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. El enemigo o el adversario tiene la intención, diga conmigo, intención. ¿De qué? De cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos. ¿Y qué más? Y la ley. Es interesante que el enemigo tiene en su ambición querer cambiar los tiempos. Pero ¿qué te acabo de decir? ¿De quién son los tiempos? De Dios. Entonces, por más que el ataque venga por ahí, por eso mucha gente se complica, porque dice, mi vida ya pasó, ya perdí los mejores años. Y el enemigo te dice, sí, ya estás viejito, canoso, mira, reumático, ya nada vas a poder lograr. Y el Señor te dice, los tiempos son míos. Y cuando yo digo, ese es tu tiempo, tienes que estar más preparado que en otro momento, porque no, tú deberías estar mucho más animado todavía que eso. Dice, entonces pensará cambiar los tiempos y la ley. Dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Y de nuevo, cuando hay mucha gente se gasta toda su vida tratando de descifrar eso, porque no ven con los ojos del Señor. Pero lo que más quiero que notes es, una vez más, se sentará el juez. Dice, ¿y qué hará? Y le quitarán su dominio al adversario. ¿Para qué? Para que sea destruido. ¿Y qué más? Y arruinado. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Versículo 27, ¿qué dice? Y que el reino, ¿y qué más? Léalo fuerte. Y el dominio, ¿qué más? Y la majestad de los reinos debajo, ¿de qué? De todo el cielo. ¿Qué dice? Grita lo que dice. Sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, ¿qué dice? Cuyo reino, ¿qué? Es reino eterno. ¿Y qué más? Y todos los dominios les servirán. ¿Y qué dice? Y le obedecerán. Ese es el Dios a quien tú adoras, a quien tú sirves, que te ha llamado y te dice, este es el tiempo para ti. Ahora, eso resulta como una película así de lejano, ¿no? Como es demasiado grande como para poder entenderlo yo aquí en mi cabachita. Y por eso tenemos que permitir que el Señor rompa nuestra mentalidad chiquita, de escarabajo chiquitito, y entendamos, Dios está haciendo cosas donde va a expander qué sabemos de Él que puede hacer, pero que nos incluye a ti y a mí. Por eso tu visión no puede detenerse.
Por eso tú no puedes quedarte conforme. Por eso tú no puedes pensar que esto es todo. Por eso tú no puedes bajar la cabeza y decir, ya logré, hasta aquí me quedé. El Señor dice, no, yo estoy hablando a mi pueblo y haciendo algo que tú nunca has visto, que no ha entrado a tu corazón, y este es el tiempo perfecto para eso. Por lo tanto, no te puedes quedar cómodo. Diga conmigo, no me voy a quedar cómodo. ¿Cuántos no se van a quedar cómodos? Van a decir, órale, yo quiero entrarle a eso así con todo mi corazón, ¿verdad que sí? Sí, alábale. Y tú notas que y tú sabes, cuando una persona tiene autoridad, no la tiene que andar diciendo. ¿Sí has notado eso? Hay gente que a veces cree que tiene autoridad, o a veces parece que tiene autoridad. Pero el que tiene autoridad, o la persona que es importante, no lo va a tener que decir. Eso ocurre en cualquier sentido. La primera vez que yo llegué aquí, me acuerdo de eso, yo no conocía la iglesia, ni el nombre, ni el pastor. Habían invitado a mi papá para que viniera aquí a participar en un seminario de unas semanas. Entonces, allí me incluyeron en la invitación, también vine, ¿no? Todo bajadito ahí. Entonces, me voy enterando en el camino, pues que la iglesia se llamaba Monte de Sion, y que pues el pastor de la iglesia era un tal pastor Covarrubias. Entonces yo vine con esa idea, ¿no? Ok, la iglesia Monte de Sion y el pastor Covarrubias. Bueno, en fin, no sabía nada. Primera vez que vengo a Estados Unidos, ni salí de Tangamandapé, no, nada. O sea, yo recibe, pero, ¿verdad? De los bordes de Perú no salí. Bueno, llego aquí a Estados Unidos, y como tú sabes, el culture shock que a veces nos da, y todo el mundo dice, wow, mira, todo este país parece las maravillas aquí, oh my gosh. Y llego, y me acuerdo el día que yo llegué a la iglesia, estaban teniendo una clase. Entonces mi inquietud era saber, pues, ¿quién es este pastor Covarrubias? Porque pues tú sabes, cuando te dicen tal persona es el líder o el indicado, tú dices, es la persona que pues tiene la autoridad, o es el responsable, o es de alguna manera el de la jerarquía. No quiero usar esa palabra, pero tú me vas entendiendo. Entonces me daba una inquietud saber quién era esta persona que me había invitado para venir a este país. O sea, para mí era algo tan grande, ¿no? De saber. Y bueno, llego yo entrando y voy mirando, como no conozco a nadie, voy entrando así todo, ¿verdad? Y voy en mi mente pensando, ¿quién será? ¿Quién será el Covarrubias? ¿Quién será? ¿Quién será ese pastor? ¿Quién será el hombre de Dios? ¿Quién será el pastor que me ha invitado? ¿Quién será? Y miraba un altote. Ese creo que es, mírame, este tremendo, ese grandototote. Tiene la cara así todo ungido. Ese será. Y miraba a ver si me daba algún tipo de verdad, de vibra de que él era. No. Y veía, este otro con camisa y corbata y todo ahí con su bibliota. Ese creo que es. Y al final ni me había dado yo cuenta que el mero pastor, el que es ahora mi pastor y también el jefe mío, un padre espiritual para mí, estaba parado al lado mío ahí mirándome nomás. Todo sencillo, todo humilde, sonriendo. ¿Y por qué te cuento eso? Porque muchas veces nosotros juzgamos autoridad con, ¿verdad?, potencia, o con cómo nos ponemos. Pero en Dios la autoridad no se mide de esa manera. Y tú tienes que saber ese principio, porque cuando tú vives tu vida y te das cuenta que lo grande de esto, o el grande de mi problema, o la autoridad que hay contra de mí en esta situación, y a veces no sabemos cómo entender a Dios, porque queremos imaginar a Dios más grandote todavía. Y claro, obviamente es, pero ¿sabes qué? Dios no tiene que andar apantallando nada, porque Él tiene su autoridad. Y cuando Él dice es tiempo, las cosas cambian. Esa es la clase de Dios que tú sigues. Tal vez no Él va a decir que Él tiene autoridad, pero cuando Él truena el dedito, las cosas cambian. Cuando Él dice hasta aquí, hasta ahí es. Cuando Él dice esto no va como mi voluntad, eso no va a ser así. Y tú necesitas saber, cuando Él dice tú eres mío, y eso nadie más lo va a cambiar. Entonces en esto nos vamos dando cuenta que por más ladrido que tenía el enemigo, por más quebranto que causaba, el Señor se sienta en su trono y Él dice hasta aquí las cosas, empieza el orden de Dios y todo empieza a tomar su lugar. Pero imagínate cuántas veces hemos creído que Dios no está en favor nuestro, o que Él no va a hacer algo en favor de su pueblo, o que las cosas están tan mal que parece que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Alguno de ustedes ha pensado así tal vez? Señor, tú te has olvidado de mí. Yo parezco que no estoy cerca de ti. ¿Qué hice, Señor, para recibir este gran castigo?
Ahora, no lo digo en son de burla, sino que a veces, como no se nos ha amanecido la revelación de quién Él es, que es capaz de hacer, sufrimos en esa ignorancia. ¿Alguna vez a ti te ha pasado que te metes ¿a cuántos les gustan las películas? No digo novelas, porque yo sé que a la mayoría le encantan las novelas, pero digo películas, ¿verdad? A ver, una película ahí. Buenas películas, ¿ok? Ese es otro tema para otro mensaje, pero lo tengo ahí preparado. Pero ¿te ha pasado que te metes a una historia y la sufres igual? ¿Verdad? Que te cuenta una historia y no sabes cómo va a terminar la historia y así, y te palpita el pecho y no te comes las palomitas porque estás tan interesado que si lo van a matar o no lo van a matar. Pero casi nada, cuando te metes, no te olvidas, no, espérate, esta historia ya está todo dicha. Al final va a haber algo bueno, ¿verdad? Porque si el protagonista es el mero principal, pues obviamente el que al final va a quedar, pero a veces no. Peor aún, lo ves una vez, ya te sabes la historia, la vuelves a ver y te metes de nuevo y todavía te palpita el corazón porque todavía te da miedo. ¿No te ha pasado a ti o solamente me ha pasado a mí de vez en cuando? Bueno, muy parecido es así la historia, porque cuando servimos a un Dios que dijo que todas las cosas ya están consumadas y que su voluntad es lo que prevalece, a veces caminamos que no conocemos la historia porque no tenemos la revelación del Padre y nos gastamos en esa de comernos las uñas porque sabemos y pensamos, desde aquí nadie me saca, pero el Señor dice, es el tiempo que entiendas, yo ya lo declaré, yo ya lo definí, lo que es mío siempre va a ser lo ganador. Y tenemos que saber nosotros, darnos cuenta quién es el que puso el orden, y el orden lo puso Dios nuestro Padre Celestial. Ahora quiero llevarte al libro de Apocalipsis, porque el libro de Daniel, que es un libro profético, por eso la verdad hay mucha información que podemos sacar y cada aspecto es tan rico en entendimiento. Pero mira lo que dice el apóstol Juan, que escribe este libro. Está viendo en una visión y dice, lloraba yo mucho, dice, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. En otras palabras, él está observando algo que ocurre en la historia y que es tan importante y era necesario, diga conmigo, necesario, que dice que ese libro sea abierto, sea mirado y sea leído. Y no vamos a entrar en todos esos detalles, pero él está acongojado, está triste, porque él piensa, como dice el chavo, como dice, ¿verdad? ¿Quién podrá defenderme? No hay nadie, y se pone a llorar, dice, no hay nadie digno, no hay nadie que pueda hacer posible. Y tal vez esa es la situación de algunos pensando de la misma manera, diciendo, ¿quién me podrá sacar de este hoyo en el que estoy? Pero mira lo que dice más adelante, porque no se termina ahí. Diga conmigo, no se termina ahí la historia. Versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, ¿qué dice ahí? No llores. He aquí, ¿qué dice ahí? Que el león, lea, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, léalo fuerte, ha vencido. ¿Para qué? Para abrir el libro y qué más, y desatar sus 7 sellos. Ahora te explico un poquito. Tú sabes que Jesús vino a la tierra y hemos hablado harto de su sacrificio, de todo lo que Él es capaz de hacer. Y luego te dije que por su sacrificio el Padre le complació, dice, humillarlo. Y cuando Él caminó en el placer de su Padre, dice que lo tomó y lo puso en un lugar de autoridad, y eso es el lugar del Hijo de Dios. Pero a veces solamente creemos eso como que si fuera pum pim pam pam, qué bonito, me alegro. Por eso en Easter todo el mundo se pone su ropa bien bonita y le aplaudimos a Cristo. No, lo que Él hizo fue establecer claramente que Él es el digno, Él es el único que es capaz de traer soluciones a los problemas del universo, de la tierra, del ser humano, de todo lo que existe, porque en Él habita la plena deidad del Señor. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Sí lo entiendes? Entonces, cuando tú caminas del lado ganador, de aquel que tiene la respuesta para todo, ¿por dónde podría atacar el enemigo a nosotros? ¿Ves? Por eso cuando no caminamos con ese entendimiento, ahí es cuando podemos estar al lado del mero y aún así todavía experimentar quebranto y desgaste. Pero dice aquí que es el león de la tribu de Judá, y esa parte me encanta, porque ¿de dónde viene eso? Viene del Antiguo Testamento. Cuando Jacob tiene a sus hijos, 12 de ellos,
varones, y les establece a cada uno sus nombres y su razón de ser, porque ellos representan las tribus de Israel, del pueblo de Dios. Uno de ellos se llamaba Judá, y cuando establece sobre Judá, dice que Judá iba a tener este aspecto como del león. Ahora, tampoco sin entrar en mucho detalle, de ese linaje de Judá, naturalmente hablando, viene el rey David más adelante. Y de ese linaje del rey David viene el Señor Jesucristo, por el linaje de José y de María. Entonces viene desde Judá hasta llegar a Jesús. Pero acuérdate, lo que se le fue dicho a Judá era el león de Judá. Ahora, cuando mandaban a la guerra, el que iba, y hay una escritura que revela cómo es que Dios dice: el que va a ir primero va a ir Judá. Hay un aspecto que se nos revela ahí, que cuando Dios está a punto de moverse, Él no saca manito chiquita, Él no saca aspectos de su personalidad, Él saca lo que tiene que ser. Y tú y yo sabemos de aquel que dio su vida y fue inmolado, y aquel que se humilló hasta lo sumo. Pero tienes que entender, viene un día cuando el Señor está mostrando su majestad y su esplendor, y está mostrando que Él es el león de Judá. Él no es y cuando tú dices león, ¿por qué? Porque hay características de este animal que valen la pena considerar. Tú sabes que el león es un animal que es imposible que retroceda. El león de toda la jungla, y obviamente de nuevo no quiero hacer doctrina de eso, pero me interesa porque se usa esos tipos, ¿verdad? Y sombras y ejemplos. El león es un animal que no camina con miedo, porque todos tienen miedo de él. El león va buscando presa, no lo hacen presa a él. No vienen los animales y le hacen bu, y el león sale corriendo. El león usualmente es el que domina, por eso le llaman el rey de la selva, ¿verdad? Entonces, hay una característica que vale la pena considerar, porque cuando Dios se mueve en ese tiempo, en esa oportunidad, en ese lapso, en ese tiempo kairos que es perfecto, Dios empieza a revelar aspectos de su persona que de pronto en otro momento no lo ha revelado o no ha sido tan fuerte o evidente. Y tú tienes que agarrar esa onda, porque cuando el Señor dice es el león de la tribu de Judá que ha vencido y también es capaz de abrir los sellos, entonces en mi espíritu me doy cuenta que Dios está en la ofensiva, Él está de avance, y hay de aquel que se quiera meter en medio del camino contra un Dios de esa manera. Ahora, ¿no estás tú de acuerdo conmigo que necesitamos un Dios que diga: en este mundo lo que al final va a prevalecer es mi voluntad, no lo que dice la mayoría, no lo que dicen los terroristas, no lo que dice ese otro grupo, no lo que dicen los que me odian, no los que dicen los que tienen más poder, sino lo que Dios dice? ¿Y por qué crees que eso es así? Porque esta tierra se está desangrando, la gente está clamando, el inocente se está muriendo y los justos están dando sus vidas, y el Señor dice: con permiso, es tiempo de que yo venga y ponga orden en la tierra y se sepa de norte a sur, de este a oeste, que yo soy el Señor sobre todas las cosas. Deberías estar mucho más entendido de lo que Dios es capaz de hacer cuando tú aplaudes. Entonces, por lo mismo, nosotros no podemos tener la actitud incorrecta. Ahora, mira lo que dice más adelante también en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ahora, si notas, en el capítulo anterior habla del león de Judá y ahora habla del Cordero. Y no es que él era bipolar, pero son dos aspectos muy importantes que tienen que ver contigo y conmigo. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven, ¿qué dice ahí? Y mira. ¿Y qué dice? Y miré. Oh, ¿sabes una cosa? Y el que tiene oído, oiga. Hay mucha gente que está interesado en lo que Dios quiere hacer con ellos. Y dice: Señor, yo estoy listo, estoy interesado, es mi tiempo. Quiero ver, quiero oír. Háblame, Señor. Y sabes una cosa, Dios nos está acercando a su pueblo para satisfacer tu curiosidad. Dios nos está acercando a ti a hablarte y hacerte ver, para que tú te sientas: qué bonito es ver y oír a Dios. Dios está acercando a su pueblo porque en su designio Él ha causado que sus hijos caminen a la par de Él.
pero agarra la onda. Los negocios o los temas o las obras de nuestro Dios son obras que como individuos no las podemos hacer, no las podemos cargar, no las podemos asimilar. Por eso tienes que entrar al nivel del Espíritu y tener madurez, porque cuando tú le dices: Señor, muéstrame, Él te va a mostrar. Y ¿sabes qué? Si no estás listo, te vas a estremecer. No le vas a poder aguantar a la carga. No vas a poder tú dar un paso más, porque eso te va a destruir en un sentido. Entiéndeme, no estoy tratando de asustarte. Lo que estoy tratando de causar es que sepas, Dios no está aquí para hacernos de niñitos. Él está diciendo: mi pueblo tiene que crecer para que camine en esta tierra, porque la obra es grande, es poderosa, es pesada, es impactante, y solamente un pueblo con madurez va a poder caminar en ese nivel. En un tiempo como el que vivimos, nosotros tenemos que entender: este mundo necesita a Dios más que cualquier otra cosa. Y cuando el Señor dice aquí que le dijo: ven y mira, y él dijo: quiero ver. Y le quitó la venda y empezó a ver. Las cosas no eran tan así agradables. Y eso es bueno que sepamos, porque mucho cristiano del día de hoy lo único que quiere es ser entretenido. Que le cuenten de un Dios que todo es flores y todo es arcoíris. Que le cuenten del Dios que le va a traer esta cosita y este antojito y esta bendicioncita, y le va a dar esto y le va a dar aquello. Y todo se centra en un evangelio infantil. Todo se centra en un evangelio chiquitito, carnal, centrado en uno. Y el Señor dice: eso no es lo que yo vengo a hacer en mi pueblo. El Señor está llamándonos a dejar esos rudimentos y a entender que su evangelio es para transformar vidas, transformar nuestro mundo, hacer la obra que nada más lo puede hacer. Y vivimos en un tiempo, especialmente en la culminación de los tiempos. Te digo, iglesia, aprende eso. Estamos viviendo tiempos muy serios en el calendario de Dios. Los tiempos de Kairos de Dios no solamente hablan de tiempos bonitos, y ahora te lo voy a mencionar, sino hablan de tiempos serios. Hablan de tiempos donde no podemos andar jugando, donde no podemos andar con un pie aquí, con un pie allá. Ese que anda con un pie aquí, con un pie allá, no le sirve, porque no es ni para uno ni es para el otro. Requiere gente que se plante, que entienda, tiene identidad, no vuelve atrás, no tranza, no cambia, sabe en qué se ha metido, sabe quién le está llamando y sabe a dónde está yendo por el poder del Señor. Y yo espero que esa sea tu convicción en este día. Yo sé que hay muchos que dicen: sí, Señor, hasta este día he caminado contigo, yo estoy seguro y listo que este es un camino donde no voy a volver atrás. ¿Me van entendiendo? Y dice, versículo 2 dice: he aquí que había un caballo blanco. ¿Y qué más dice? Y el que lo montaba, ¿qué dice? Tenía un arco. ¿Qué más dice? Y le fue dada, ¿qué? Una corona. Diga conmigo: una corona. Mira, para el carnal, para ese que anda medio mundanoide, no está hablando de cerveza, ¿ok? Yo me sé las mañas. No soy pastor por tanto tiempo por las puras, ¿ok? Aunque soy medio así callado y que me hago el de la vista gorda, no creas que soy un tonto. Tenemos que entender que cuando habla de la corona está hablando de un... Le puedo seguir por ese otro tema si quieren, pero no sé si les va a gustar. No. Habla de corona, está hablando de autoridad. Diga conmigo: autoridad. Mira, entonces recapitulando, dice: el león de Judá, que es el único que puede abrir los sellos, el libro, dice: abre el sello y aparece el caballo. Ahora, obviamente todo esto es profético, por eso tenemos que entenderlo con mente espiritual, porque no es que eso es algo que, ¿dónde está ese caballito? ¿De qué raza es? No está hablando de eso, no nos vengamos con una mente natural, pero tienes que entender que hay algo que sale, dice, y eso es una tipología de algo que Dios está haciendo. Sale este caballo blanco y el que lo monta, dice, tiene corona. Habla de autoridad, habla de realeza, pero dice más adelante, ¿y salió qué? Venciendo. ¿Y qué más? ¿Y para qué? Para vencer. Entonces ponte a pensar, cuando Dios nos habla de que llega el tiempo de Dios, y el tiempo es exacto, Dios dice, ahora es el tiempo, dice, y el que es digno abre los sellos, y sale el primer caballo. Tienes que darte cuenta, ese no sale cojeando, ese no sale débil, sale reinando y sale a vencer. Y tú tienes que saber y agarrar la onda del ritmo de Dios para el tiempo que vivimos. Por eso te digo, no te hagas tú el que estás viviendo el gran big party con Dios, si no entiende, es un tiempo serio, porque sale el Señor con una nueva manifestación donde va a vencer sobre todas las cosas que tiene que vencer.
Y te digo una cosa, nuestro mundo necesita un Dios así. Porque cuando yo veo las noticias, lo que pasa en nuestros países, lo que pasa en Centroamérica, lo que pasa en México, lo que pasa en el resto del mundo, y ves el grado de maldad, el grado de corrupción, el grado de... Es increíble lo que está pasando en nuestro mundo. Donde tú dices, Dios mío, Señor, ¿quién puede arreglar eso? Dios mío, Señor, ¿quién podrá contra este gran problema? Solamente de verlo en las noticias da mucho miedo. Señor, ¿quién podrá contra esos grandes poderes de países, de conexiones, de mentes reprobadas, de mentes malignas? Y el Señor dice, tú todavía no has conocido quién es el que está cabalgando en un caballo blanco, saliendo con autoridad y venciendo en este mundo, dice el Señor. Y no podemos andar haciendo oraciones incorrectas, sino decir, Señor, venga tu reino y haz tu voluntad en este mundo, porque servimos al Dios que es poderoso sobre todas las cosas. Pero si tú lees todo ese capítulo, te vas a dar cuenta que no es el único caballo que sale, por así decirlo. Salen 4 más. Y sale dice, si tú lees, te invito a que leas Apocalipsis 6 después. Si tienes preguntas, me haces las preguntas, después conversamos del tema. Dice, sale un caballo bermejo o rojo, y habla ahí que ese es algo que va a quitar la paz de la tierra y va a traer guerra y lucha. Eso es algo que estamos viendo en este mundo. No hay paz individualmente hablando, ni hay paz global. Hay más tranzas de guerras y cosas. Pero también dice que sale un caballo que era un caballo negro. Dice, y ese caballo negro tenía una balanza. Vamos a usar esa escritura en unos minutos. Dice, y lo que hace ese caballo o representa es la angustia económica. Y si tú te das cuenta, eso es una de las cosas incluso en este país que está pasando. Si tú te has puesto a pensar, no sé si tú ves las noticias o te pones a pensar en eso. Ahora países enteros se bancarrotean. No solamente individuos, no solamente negocios, países enteros, completos. Su economía se cae. Se cayó Grecia, se cayó Portugal, se cayó España, se está cayendo Venezuela, y va afectando a los otros países. Hay tanto desorden económico que el hecho de que no le hagas caso no quiere decir que no exista, ¿verdad? Pero está ahí, está ocurriendo, y es más evidente el tiempo de hoy. Pero después habla de otro caballo que sale, dice, y era el caballo amarillo, dice, o pálido. Y dice, este caballo representa, dice, la muerte y el Hades. Y el Hades es una palabra interesante porque el Hades habla de tormento. Tormento. Entonces estamos viendo cómo estas manifestaciones vienen y empiezan a impactar el mundo. Pero recuérdate de nuevo, por eso tu doctrina, tu teología tiene que ser explotada, porque a veces no entendemos que al final el que tiene la orden final es Dios. Y lo que parece que es malo no es malo si sabemos cuál es la intención de nuestro Padre Celestial. Vivimos en un tiempo donde, como dice, este caballo pálido, dice, viene con muerte, viene con tormento, viene también con plagas y viene con sepultura. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en las noticias? Ya cerraron los bordes de este país, y ya lo sabes. Y no voy a usar esto para que la gente se ponga asustada y venga. No. Pero date cuenta, ya cerraron que los viajes de aquí de Nueva York hasta Italia. Han encontrado casos de esto en California, ahora están encontrando en Nueva York. Y a veces no entendemos por qué están pasando todas esas cosas. El que no camina con Dios lo va a leer todo eso mal y se va a apachurrar como una pasa, y se va a pensar que no tiene nada porque no tiene revelación de quién Dios es para él. No conoce al Dios que lo puede libertar, que es escudo, que es el que tiene todo esto en sus manos. Porque lo que esto tiene que causar es que el corazón del hombre retorne a Dios. Lo que esto tiene que causar es que las cosas sean paradas, porque hay cosas que solamente van a pararse cuando Dios dice hasta aquí. Y cosas van a causar mucho estrago, hasta de cosas que no se ha visto. Hay una escritura en el libro de Habacuc. Yo sé que muchos no saben qué ese libro es. Habacuc, acuérdate, capítulo 3. Si tú lees ese capítulo, da miedo.
porque habla de un Dios que tiene tanto poder que es capaz de reordenar el universo. ¿Qué nos habla la ciencia? No, que la ciencia, el Big Bang y que esta cosa, ¿verdad? Y todo. Y cristianos que entienden así, pues que si tienes tu revelación, pues no vas a entender y poder moverte en un tiempo como este. Pero servimos a un Dios que es el creador de todo y tiene todo el poder absoluto. Y cuando Él dice, necesito empezar a obrar, tenemos que nosotros darnos cuenta del lado de Él estamos. Y Él nos quiere usar. Cómo nos comportamos va a decir mucho. Por eso tú y yo te digo esto, que no, tal vez te está chocando, tal vez ya te está entrando la ansiedad, tal vez ya te está, ay, no sé qué va a pasar con nosotros, ahora qué vamos a hacer mejor, porque regresemos a Tagamanepe, porque todavía no va a venir ese coronavirus, ¿verdad? Tenemos que entender, no, servimos a un Dios que es el que va delante de nosotros, el que va detrás de nosotros. ¿Qué más dice? El que nos rodea. ¿Cuántos han? ¿Verdad? Qué bonito es cantarlo. Cuando la hermana Verónica con esa voz que tiene, ¿verdad?, nos lo canta y te entra la unción y ay, sí, Señor, delante y detrás. Pero cuando empezamos a ver que la corona ya llegó al estado aquel costado, allá estamos, ay, ¿qué vamos a hacer? Y yo sé que es cosa seria, pero es tiempo de que entendamos quién nuestro Dios es. Porque de qué nos sirve caminar y decir, Dios, tú eres tan grande, cuando no realmente tenemos la fe para creer que Él es capaz y poderoso de librarnos de toda aquella cosa que pueda venir contra nosotros. Y no te estoy haciendo eso para calmarte, te tengo que decir la verdad, cómo Dios opera en este tiempo. Dios te ha elegido como su pueblo y te ha formado. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 5: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Versículo 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios. Nos has formado para nuestro Dios. Tú sabes eso, ¿verdad? Él te ha formado para Él. Y te ha hecho, dice ahí, reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice ahí? Y reinaremos sobre la tierra. Dios nos ha formado pacientemente para un tiempo como este, y su propósito va a ser manifestado en esta tierra, no fuera de esta tierra, en esta tierra, porque la tierra es del Señor y todo lo que en ella habita. Así que el mundo en el cual estamos requiere de la gloria de Dios, requiere de los reyes y sacerdotes que Dios está levantando, requiere del pueblo del Señor. Y es tiempo de que tú dejes de bajar la cabeza. Es tiempo de que tú dejes de ser un tímido. Es tiempo de que tú dejes de ser un inseguro. Es tiempo de que tú dejes de ser uno que se calla la boca. Es tiempo de que reconozcas que el Rey de Reyes, el León de la tribu de Judá, está avanzando, y a Él no le importa si los demás están de acuerdo o no. Él va a hacer lo que tiene que hacer, y tú tienes que decir: yo pertenezco a esa compañía.